Ya conocemos el proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón para el año que viene. A falta de los cambios que pueda experimentar en la tramitación parlamentaria, sabemos la dotación de los distintos departamentos. Hoy vamos a analizar el dinero que se destinará a vivienda, a carreteras y a transporte. La pandemia está reabriendo brechas que nunca se llegaron a cerrar por completo, como por ejemplo el mercado del alquiler. También está creando nuevas necesidades, como las ayudas al transporte, o retrasando proyectos previstos antes de la COVID-19, como algunas autovías. De todo ello vamos a hablar hoy con José Luis Soro, es consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a empezar analizando estos presupuestos para la comunidad. Para el año que viene son 7.454 millones de euros, con un techo de gasto de 6.177 millones, el más alto de la historia hasta ahora. ¿Son los mejores presupuestos para Aragón en estos momentos? Eran los presupuestos necesarios. Son unos presupuestos que responden a la situación tan grave a la que nos enfrentamos, unos presupuestos de emergencia para una situación de emergencia, y son unos presupuestos posibles, en primer lugar, por la inclusión de fondos europeos. Hay 216 millones del mecanismo europeo para hacer frente a los efectos sociales y económicos del COVID, y también porque desde el Gobierno central se ha permitido flexibilizar el objetivo de déficit. Eso supone que no tenemos que estar en el cero de déficit, que habría sido absolutamente imposible, sino que tenemos cierto respiro con un 1,1% de déficit, 400 millones más otros 400 millones que nos transfiere el Estado. Es decir, son unos presupuestos coyunturales para hacer frente a esta situación, pero si lo hacemos bien, estoy seguro de que lo haremos bien, llevamos ya muchos meses planificando, pueden ser unos instrumentos útiles. Se trata de que sean útiles, como siempre, para prestar los servicios del Estado del Bienestar, que es para lo que estamos las comunidades autónomas, pero además para avanzar en la cohesión social y, sobre todo, para hacer frente a las consecuencias del COVID. Útiles y cambiantes, porque ya lo dijo el consejero de Hacienda, habrá que ir adaptando estas cuentas a los momentos que vayamos atravesando con la pandemia. Claro, tienen que ser necesariamente flexibles, ¿no? Siempre el presupuesto a lo largo del año sufre modificaciones, lógicamente, porque presupones que vas a tener que hacer determinadas políticas y luego la realidad se impone y, como digo, es necesario reorientar en muchas ocasiones las previsiones que habías hecho, pero en esta ocasión todavía más, muy especialmente los fondos europeos, pues todavía no conocemos el reglamento que los regule, sabemos por dónde va a ir, sabemos que Europa lo que quiere es que sirvan para la transición ecológica, que sirvan para la transición digital, pero todavía no conocemos el reglamento, las normas finalmente que lo van a regular, y por lo tanto estamos pensando ya en muchos proyectos, pero como digo, necesitaremos conocer al final cuáles son esas reglas de juego. Como más que nunca, unos presupuestos que tendrán que adaptarse a la realidad para ser útiles. Y menos mal de los fondos europeos este año, ¿no? Usted también en el departamento lo va a vivir, porque para este año tenía 141 millones de euros de presupuesto, para el año que viene iba a recibir 149 millones sin fondos europeos, pero con los fondos europeos al final se va a quedar en algo más de 160 millones de euros. Sí, tenemos en el departamento de vertebración, experimentamos un crecimiento de casi el 14%, pero más allá simplemente del porcentaje, pues nos permite seguir desarrollando las políticas que teníamos previsto desarrollarnos. Tenemos fondos para seguir impulsando proyectos como la plataforma agroalimentaria de Épila o Canfranc, para dotar unas partidas muy importantes para vivienda en el momento en el que es muy necesario, para reactivar de una forma muy decidida la inversión en carreteras, y esto es muy importante porque la inversión en infraestructuras genera mucho empleo, moviliza mucho la economía, y por lo tanto era como digo, muy importante para volver a dotar el Fondo de Cohesión Territorial, para hacer frente a la despoblación, para ampliar los créditos destinados al transporte, a la financiación del déficit tarifario del transporte. En definitiva, como digo, unos presupuestos que nos permiten seguir avanzando en los proyectos que veníamos desarrollando a lo largo de este año. Vamos a ir a la letra pequeña de estos conceptos que ha ido enumerando. Vamos a empezar por vivienda. Ayudas al alquiler. El año pasado casi 7 millones de euros. Este año, con la pandemia, y el que viene, con todo lo que se nos viene encima, ¿cuánto presupuesto van a poner encima de la mesa para atender la necesidad de los aragoneses? El plan de vivienda, lo que aparece en presupuesto de los fondos que recibimos del Estado y la parte que cofinanciamos desde Aragón estrictamente para el plan de vivienda, estamos hablando de algo más de 18 millones, pero ayer mismo estuvimos hablando con el Ministerio porque vamos a reprogramar, vamos a reorientar los fondos de vivienda. Nos hemos centrado mucho estos años en rehabilitación, en ayudas al alquiler, lo seguiremos haciendo. Ahora mismo, el día 3, publicamos
unas ayudas al alquiler para jóvenes por 1,8 millones. Convocamos... Sí, para menores de 35 años. ¿Cómo están funcionando? Es verdad que llevan muy poco, pero han recibido ya muchas solicitudes. Se está moviendo, ayudamos a pagar hasta la mitad de la renta con unos límites muy razonables de alquiler. Está abierta la convocatoria, acaba el día 4 de diciembre, hablo de memoria, creo que es el 4 de diciembre. Tenemos abierta también otra convocatoria de ayudas al alquiler para las personas que tienen dificultades para pagar la renta como consecuencia del COVID, quien ha perdido el empleo, están en un ERTE, autónomos que han perdido ingresos. Ahí destinamos 3,8 millones, sigue abierta esa convocatoria. Para las ayudas generales al alquiler, no para jóvenes, sino generales, destinamos también una cantidad superior a los 6 millones. La intención es continuar, evidentemente, el año que viene, pero vamos a incorporar otros 2 programas por primera vez. Y como digo, ya estamos hablando con el Ministerio para ver qué fondos destinamos y sobre todo la aportación de fondos propios, de fondos adicionales. En primer lugar, un programa que nos permita comprar viviendas. Tenemos un problema del parque público de vivienda social, de las viviendas que destinamos a las políticas sociales, y la intención es, con el plan de vivienda y con fondos propios, poder adquirir viviendas. Ya hemos hablado con entidades financieras para ampliar nuestro parque público de vivienda social, de la vivienda destinada sobre todo a quienes sufren un desahucio. Y sobre todo en Zaragoza ciudad, ¿es donde se ha constatado el problema? El mayor problema es en Zaragoza ciudad. De hecho, ahora mismo tenemos 15 viviendas disponibles para los casos más urgentes, para los casos en los que hay un desahucio. De esas en Zaragoza tenemos solo la mitad, hay 3-4 que estamos reparando, hay otra que tenemos ocupada, por cierto. Y el problema que nos encontramos a veces es que ofrecemos viviendas fuera de Zaragoza hablo de Pienseque o La Muela, municipios cercanos, y las familias no las aceptan. Por lo tanto, necesitamos, como digo, en primer lugar, dotarnos de mayor parque público en Zaragoza y en el resto de Aragón, en Huesca, Teruel, pero de una forma muy especial en Zaragoza. Y el otro programa al que me refiero es un programa dirigido de emergencia, de urgencia, dirigido específicamente a quienes sufren un desahucio, un programa que en el momento en el que con un informe de servicios sociales se acredite una situación de especial vulnerabilidad, y no tengamos la posibilidad de ofrecer una alternativa habitacional, una vivienda, podamos dar una prestación directamente, una prestación durante 5 años. Es un programa, como digo, que hasta ahora no habíamos desarrollado, que ahora vemos necesario y que ya hemos hablado, como digo, con el Ministerio para implantarlo a partir del año que viene. Como responsable de vivienda en Aragón, ¿cree que habría que hacer, que sería necesario una intervención en cierta medida del mercado del alquiler? Porque es un problema que ya se detectó antes de la pandemia, había necesidad de viviendas de alquiler, los precios además han ido subiendo. Tenemos 2 realidades muy diferentes. Tenemos la realidad, vamos a decir, de los jóvenes que tienen derecho a emanciparse, de la clase media, de las personas trabajadoras que tienen dificultades para acceder a una vivienda. ¿Ahí qué hacemos? Hacemos primero política preventiva, como digo, con estas ayudas al alquiler, con esos 12,6 millones en este año. Cuando hay problemas para el pago, actuamos a través de la mediación, mediar con el propietario para buscar soluciones, y en último término, pues cuando hay desahucios, como digo, la búsqueda de alternativas. Y por otro lado tenemos los problemas más serios de los desahucios, sobre todo de personas en vulnerabilidad. Hay que intervenir en el mercado de alquiler, sin duda. Una fórmula es interviniendo directamente en los precios. Posiblemente esa no sea la solución para Aragón, posiblemente no lo sea, pero está bien que se plantee, la competencia del Gobierno central. Lo que nosotros consideramos desde el Gobierno es que la forma de intervenir en el mercado es dotándonos de un parque público de vivienda, no de vivienda social destinada a los desahucios, sino de vivienda asequible, dirigida, como digo, a jóvenes, a esas personas que tienen ingresos pero no tienen capacidad de acceder a una vivienda de alquiler a precios de mercado. Necesitamos dotarnos, como digo, y en eso estamos, de un parque público de vivienda de alquiler asequible, lo suficientemente potente para que provoque efectos en el mercado, para que pueda contener los precios y para que los pueda bajar. ¿De qué cifra estaríamos hablando? ¿Cuántas viviendas serían necesarias? Muchas viviendas. Lo que estamos trabajando sobre todo es con la inmediatez, explorando los suelos en los que podríamos actuar de una manera
inmediata. Tenemos suelo público, fundamentalmente de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, en la ciudad de Zaragoza, en la ciudad de Huesca, en Jaca, en Bineofa, en determinadas localidades. Y como digo, lo que estamos buscando es las fórmulas para actuar, fórmulas que podrían ser a través de concesión, de que hubiera concesionarias que ejecutaran la obra y después gestionaran el alquiler, como digo, alquileres asequibles por debajo del coste medio. Llevamos muchos meses trabajando y yo creo que además ahora los fondos europeos pueden ser una buena oportunidad para poder concretarlo y para poder hacerlo realidad. Situación del transporte interurbano. Es además un transporte en nuestra comunidad que es deficitario per se. Es decir, el que llegue todos los autobuses a todos los pueblos de Aragón siempre ha generado déficit, pero claro, ahora están en una situación muy delicada. Lo estuvieron con el confinamiento, no podían apenas trabajar, ahora con las limitaciones, las restricciones de aforo, pues muchos autobuses tienen como mucho la capacidad de llevar a la mitad de pasajeros, pero claro, además con el teletrabajo hay menos gente que viaja, menos gente en general que viaja por los confinamientos perimetrales que vivimos. Han dado una subvención de 1,3 millones de euros al sector. ¿Es suficiente? ¿Tienen previsto dar más ayudas? No es suficiente. Decías algo, evidentemente el sector del transporte público es deficitario. Claro, como todos los servicios públicos por definición tienen que ser deficitarios desde el punto de vista económico. Si buscamos la rentabilidad económica en los servicios públicos, en la movilidad, pero también en la educación, en la sanidad, hablamos de otra cosa. No hablamos de servicios públicos, sino que hablamos de negocio. Claro que son deficitarios, los interurbanos mucho más, pero ya pagamos esos servicios con nuestros impuestos y por lo tanto es necesario que desde la Administración cubramos una parte del déficit que asumen las operadoras. Operadoras que han tenido una situación muy complicada, como decía, es una bajada que fue brutal durante el tiempo de la pandemia, que seguimos en niveles muy bajos todavía de demanda. Y además con sobrecostes, porque las empresas están haciendo un esfuerzo para que los autobuses sean sitios seguros, y lo son. Viajar en autobús es absolutamente seguro, pero las operadoras están extremando las medidas de limpieza y haciéndonos ir seguros en el autobús. Hemos hecho varias cosas. Lo que hicimos fue en los autobuses interurbanos los financiamos a través de unas subvenciones que llamamos de débil tráfico, una convocatoria de subvenciones que cubren una parte del déficit del año anterior. ¿Qué hicimos este año? Pues en primer lugar convocarlas lo antes que posible, incrementar la partida. Estaba previsto para esas subvenciones 1,8 millones, incrementamos hasta 2,2. Por primera vez articulamos la fórmula para poder adelantar el 75% de ese importe, para inyectar liquidez en el sector. Como digo, con eso estamos financiando parte del déficit del año pasado, pero había que afrontar el déficit de este año, sobre todo la pandemia, y por eso hicimos una convocatoria de una subvención directa por 1,5 millones, que finalmente lo que han solicitado las empresas y se ha reconocido ya he firmado la orden resolviendo la convocatoria, es 1,3 millones. ¿Con eso solucionamos el problema? En absoluto, en absoluto. Hay una partida importante de un fondo que destinó en su día el Gobierno central, en el que a Aragón en principio nos corresponde algo más de 8 millones, que vendrá en diciembre, y ahí estamos esperando que venga ese dinero y hablando con el Departamento de Hacienda sobre la necesidad que tenemos de destinar esos fondos. Pues sobre ese fondo en particular nos ha hablado esta mañana, hace tan solo unos minutos, un representante del sector del transporte interurbano. Esto decía. Estos 8,5 millones que vienen del Gobierno central pues vayan dirigidos a la Consejería de Vertebración de Territorio y Transporte y sea para subvencionar los déficits ocasionados en las concesiones de servicios regulares en Aragón. Uno de los temores que tienen es que esos 8,5 millones vayan a Hacienda, que es donde en principio van a ir, y que no acaben llegando a su departamento y que no acaben llegando, por tanto, a ellos, al sector. Estos 8,5 millones, y estoy de acuerdo con lo que dice Juan Calvo, y hemos hablado mucho con el sector esta cuestión. Desde el Gobierno central han decidido que no sean finalistas. Habría sido todo mucho más sencillo si el Ministerio de Hacienda hubiera dicho que estos, en este caso 8,5 millones, que no es una cifra caprichosa, es la cifra calculada con arreglo a vehículos kilómetros del año pasado, es decir, es lo que en principio no sería suficiente, pero sería conveniente aportar
al transporte, desde el Gobierno central han decidido que no van a regularlos como finalistas, como que haya que destinarlos precisamente al transporte. Llevamos muchos meses hablando con el Departamento de Hacienda que aunque no sean finalistas los necesitamos para el sector del transporte. Yo soy consciente de que tenemos otras necesidades en materia sanitaria, evidentemente, en materia de educación, de servicios sociales, turismo, hostelería, comercio, hay muchísimos sectores afectados, pero el sector del transporte tiene una peculiaridad que no podemos olvidar. Son empresas que prestan un servicio público. Sin las empresas de autobús, que representa Juan Calvo, pero el conjunto de las empresas de autobús, no podemos llevar a nuestros niños y niñas al cole en el conjunto de Aragón, a la gente mayor no puede ejercer el derecho a la movilidad para ir al médico o todos en el día a día. Por lo tanto, es un sector con el que tenemos que ser especialmente cercanos desde la Administración. También lo que hemos hecho de cara al año que viene, en el presupuesto que hablábamos antes, ha sido incrementar un 20% los créditos destinados al sector de transporte. Esa subvención, como digo, de débil tráfico, con la que financiaremos el año que viene, más el 1,5 millones, financiaremos los déficits de este año, lo hemos incrementado hasta los 2.600.000 euros. Hemos incrementado en 180.000 euros también la transferencia destinada al Consorcio de Transportes del área de Zaragoza. Es decir, estamos haciendo todo lo posible. Creo que al sector de transporte le consta que desde el departamento estamos haciendo todo lo posible para conseguir salir de este agujero y que puedan seguir prestando este servicio público esencial en Aragón. La movilidad en Aragón es un servicio público básico porque es previo al ejercicio del resto de los derechos. Y hablando de movilidad, también el estado de las carreteras. ¿Qué mejoras vamos a ver que se recogen en estos presupuestos de Aragón para el año que viene en las carreteras de nuestra comunidad autónoma? ¿Dónde se va a actuar? Estamos trabajando en dos planos. Un plano que se verá la realidad a través de lo que hemos llamado un plan extraordinario de inversiones a través del método concesional. Ahí se verán los resultados pues dentro de unos años, 23, 24. Vamos a movilizar una inversión de unos 540 millones en 30 meses, algo que jamás se había hecho en Aragón. Ahí vamos dando pasos, pero lo inmediato, el año que viene, vamos a afrontar una obra que ya está en marcha, importante, la Maella Mazaleón, pero además otras 13 obras nuevas en el conjunto de Aragón. Estoy hablando de una inversión solo el año que viene de unos 15 millones de euros, más los plurianuales. Son obras importantes que evidentemente tienen dotaciones para los siguientes años. Hemos programado, como ves, ¿no?, la inversión en carreteras para lo que queda de legislatura. Hemos desarrollado también unos programas muy eficaces en materia de seguridad vial, un programa de actuación en los tramos de concentración de accidentes, 400.000 euros, un programa para pintar las marcas viales, las líneas, que en términos de seguridad vial es muy importante, 600.000 euros. Estamos desarrollando un programa también para, en colaboración con las entidades locales, con los ayuntamientos, actuar en las travesías, en los accesos a poblaciones. Nuestra prioridad sigue siendo la conservación ordinaria de las carreteras a través de nuestras brigadas apoyadas con empresas de conservación. Vamos a empezar el domingo la campaña de vialidad invernal. Destinamos 2,6 millones a la vialidad invernal. El presupuesto de carreteras es un presupuesto que nos va a permitir por fin empezar a entender que en este momento, siempre, pero en este momento especialmente, la inversión en infraestructuras y muy especialmente en carreteras es una de las palancas más efectivas para generar empleo, para poder reactivar la economía, y además con una peculiaridad, y es que irradia los efectos beneficiosos en el conjunto del territorio. Las carreteras, por definición, están repartidas en el territorio. Vamos a actuar en el conjunto de Aragón y eso va a permitir, además de mejorar nuestras carreteras, de mejorar la seguridad vial, va a permitir generar mucho empleo en el conjunto del territorio. Eso en cuanto a las competencias autonómicas, desde luego, pero claro, si hablamos de los presupuestos generales del Estado, ¿qué le parecen las inversiones presupuestadas para el año que viene en materia de carreteras? Hay autovías, por ejemplo, que se van a demorar, no van a acabar cuando estaba previsto, hay algunos proyectos que directamente no van a recibir financiación. A mí ningún presupuesto del Estado en materia de infraestructuras para Aragón me va a parecer suficiente, jamás. Jamás, ¿pero por qué? Porque arrastramos un déficit de inversiones de décadas. El Estado nos debe mucho dinero en infraestructuras. Son unos presupuestos que es cierto que están afrontando inversiones ya inmediatas muy importantes, el desdoblamiento de la 232, el congosto de Ventamillo, otras autovías también en la provincia de Huesca. Hay actuaciones importantes y hemos conseguido que se incluya en la planificación al menos
obras que consideramos vitales en Aragón, ¿no? Hay que continuar el desdoblamiento de la 232 hacia el Mediterráneo. Hay partidas muy pequeñas, pero porque en muchos casos es necesario redactar proyectos, es necesario en otros casos, en otras actuaciones, es necesario hacer incluso estudios de alternativas. Esto en un momento muy inicial de la tramitación. Por lo tanto, se trata en materia de carreteras de que se hagan las inversiones que están previstas y que se acelere los trámites para que en los próximos ejercicios pueda haber mayores partidas inversoras. ¿Y en materia de trenes? En materia de trenes, aquí también nos movemos en dos planos. Hay inversiones para el Cantábrico Mediterráneo, para el ferrocarril entre Valencia, Teruel y Zaragoza, cumpliendo el plan director. Y hay unas inversiones importantes, pero no suficientes. Lo que reivindicamos una vez más desde el Gobierno, está muy bien que se acabe con las limitaciones de velocidad, que se hagan a partir de los 750, que se haya ampliado la carga por eje, que se estén haciendo actuaciones que redundan ya en mayor capacidad de la línea, pero lo que exigimos es un corredor cantábrico mediterráneo de altas prestaciones, doble vía electrificada, al mismo nivel que el corredor mediterráneo o el corredor atlántico. Por lo tanto, se trata en materia ferroviaria de las inversiones inmediatas, pero también de planificar. Algo parecido pasa con Canfranc. Es necesario ir invirtiendo, ir renovando la vía, pero sobre todo se trata de ir planificando y de preparándonos tanto en el Cantábrico Mediterráneo como en Canfranc, preparándonos para poder obtener financiación europea del mecanismo Conectar Europa a partir del año 2021, y para eso hay que avanzar. Además, insisto, manteniendo la inversión, hay que avanzar en la planificación, en la redacción de estudios de alternativas, en la redacción de proyectos para que podamos obtener financiación de Europa. Hemos analizado todas las cifras, el contenido de esos presupuestos. Vamos con la parte política. ¿Qué le parece ese acercamiento del presidente Lambán a Ciudadanos, esa invitación a que apoye los presupuestos? ¿Está cómodo Xunta como miembro del cuatripartito? Bueno, estamos haciendo lo que acordamos en el seno del cuatripartito. En el seno del cuatripartito, después de hablarlo, porque estas cosas se hablan evidentemente, llegamos a un acuerdo que consistía en que los 4 socios redactábamos el proyecto de ley de presupuestos para plasmar en ese proyecto de ley de presupuestos la estrategia aragonesa de recuperación social y económica. Eso es lo que hicimos, ¿no? Siempre decimos que los presupuestos reflejan la acción de gobierno, pero es que en esta ocasión reflejan además ese pacto que hubo de prácticamente todos los partidos, de los partidos democráticos de las Cortes de Aragón, agentes sociales y las entidades locales, y lo que hicimos desde el cuatripartito fue elaborar y pactar este presupuesto. Y ya dijimos que una vez que estuviera este presupuesto se ofrecería, al menos a quienes intervinieron y firmaron la estrategia de reactivación, a que se incorporaran a este consenso. Ha habido un primer contacto con Ciudadanos y estoy seguro que también lo habrá con Izquierda Unida. El Partido Popular se ha excluido ya de entrada. Ya ayer dijeron que esto es lo peor del mundo, estos presupuestos, qué capacidad de análisis de unos presupuestos en unas horas, ¿no? Por cierto, pero lo que planteamos desde el cuatripartito fue: hacemos unos presupuestos que reflejen evidentemente la esencia del gobierno, pero sobre todo que plasmen la estrategia pactada por el conjunto de la sociedad aragonesa, y después vamos a hablar con el resto de fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia son necesarias soluciones diferentes. Y en esta ocasión yo creo que la responsabilidad política pasaría porque se hiciera un esfuerzo por el conjunto de los partidos políticos de la oposición por estar a la altura. Estar a la altura supone sumarse a un consenso y no utilizar en un momento tan duro los presupuestos como arma política y como forma de perjudicar al gobierno. Donde no hay consenso, por ejemplo, es en la no paralización de las obras para recrecer Yesa. Xunta ha pedido siempre, ha pedido ahora también recientemente, tras unas polémicas declaraciones de la ministra Rivera, la paralización de las obras, pero no se van a paralizar, siguen adelante. Desde Xunta Aragonesista está en nuestro ADN, además, la defensa de la nueva cultura del agua y la defensa de que, claro, queremos que se riegue, pero que se riegue de forma sostenible, desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, pero también social, con el menor impacto posible, y económico, sin despilfarros económicos. Es conocida nuestra posición contraria a Yesa. Seguiremos estando en contra de Yesa. Yo siempre he dicho que Xunta esté en un gobierno con partidos que apoyan determinadas actuaciones. Hablamos de Yesa, pero podríamos hablar de Viscarrueso, de Mularroya, no significa que desde Xunta Aragonesista vayamos a estar de acuerdo. Son actuaciones, en todo caso, que se impulsan desde el gobierno central, y yo creo que la mayor virtud de esta experiencia de innovación política que es el cuatripartito
aragonés consiste en que somos capaces de no perder nuestra esencia, de seguir siendo lo que somos, pero de sumar, salvando las diferencias, para trabajar en beneficio de la ciudadanía, porque nuestro compromiso no solo es entre los 4 partidos, nuestro compromiso es fundamentalmente con la ciudadanía. José Luis Oro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gracias por estar hoy con nosotros en directo.